Bien, continuamos con esta segunda parte de la tercera clase, el taller de transposición. En la primera veíamos cómo la dirección de arte y la dirección de fotografía son parte de lo que se llama lenguaje cinematográfico, pero más allá de eso son esenciales a la hora de llevar a cabo una transposición, porque son elementos narrativos, son elementos de los que el cine se va a valer cuando tenga que hacer este trabajo de transformar una obra en otra. Eh, Se llevó menos dirección de fotografía. Yo les recomiendo, no se los voy a mandar para no llenarlos de links, pero les recomiendo un documental que anda dando vueltas por ahí que se llama Lecciones de Cine, Maestros de la Luz. Ahí en ese documental no solo se habla de grandes maestros, directores de fotografía, sino también de un montón de conceptos propios de la dirección de fotografía, como por ejemplo la temperatura de la luz. Ahí tenemos la mitad de esta pantalla fría y esta mitad cálida, como David Fincher hoy contaba. También de la dirección de la luz. No es lo mismo iluminar desde abajo un sujeto que genera terror, suspenso, que iluminarlo desde arriba. Eh, Está el fantástico caso del director de fotografía del Padrino, mismo director de fotografía de Manhattan, de Woody Allen, por ejemplo, donde el tipo se dio cuenta que iluminando desde arriba generaba las ojeras en el Padrino y en toda la mafia italiana, eh, Gordon Willis, y creo que se llama, y decía, bueno, el mundo entero me decía, estás equivocado, a los protagonistas hay que iluminarlos de frente con una luz fría, radiante, Hitchcock, no sé. Eh, y él buscaba eso, bueno, la intencionalidad que transmite la luz. Y en ese último video que veíamos de psicología del color, también quedaba de manifiesto cómo la luz también transmite emociones. Menciono tanto la luz porque se llevó menos y porque ahora vamos a ver cómo tanto la dirección de arte como la fotografía son esenciales a la hora de hacer un trabajo de transposición. Vamos a hablar de Edward Hopper. Edward Hopper fue un pintor norteamericano eh, de la primera mitad del siglo XX, podríamos decir, la condensación de su obra eh, entre el 30 y el 50 básicamente produce los cuadros que hoy podemos ver, las pinturas que hoy podemos ver por ahí dando vuelta de él. Mucho antes, en la década del 20, Hopper tuvo que trabajar haciendo historietas, tuvo que trabajar a través de encargos. Eh, Como todo gran genio, nunca fue reconocido prácticamente hacia el final de su carrera y de su vida. A mediados de los años 50, recién Estados Unidos abrió los ojos y se dio cuenta que tenía, como por ahí dicen, al último pintor, ¿no? Al último pintor genio dando vueltas. Hopper se inscribe en una tradición que se la conoce como realismo americano. Me molesta tanto la palabra americano para mencionar lo que se hace en Estados Unidos. Pero me voy a quedar entonces con realismo. Eh, para la clase de hoy vamos a trabajar con infinidad de links, para esta segunda mitad, mejor dicho, que se los voy a pasar. Por un lado, en este link vamos a tener cuadros de Hopper, que los vamos a empezar a analizar ahora. Todos estos links los voy a ir contando a medida que transcurra esta mitad. Cuadros de Hopper. Arranco con los noctámbulos. Esta pintura que creo que es del 42, del 42. Cuadros de Hopper que ya empieza a darnos a nosotros y a nosotras las pautas para pensar en el lenguaje pictórico. Quiero aclarar que si hay entre el alumnado alguien que sepa de pintura o domine el lenguaje pintórico, o ya sea porque le gusta o porque lo estudió, bienvenida sea esa devolución. Yo soy bastante fan, he estudiado, he leído por cuenta propia muchísimo, pero puedo equivocarme en todas las apreciaciones que haga. Hecha esta aclaración, eh, digo, si tuviéramos que detenernos a pensar qué compone el lenguaje pictórico,
son muchísimos los elementos, al igual que en el cinematográfico. Por un lado, tenemos la línea, ¿no? La línea. Pero la línea no es solo qué tipo de línea, la línea es grosor, la línea es si es continua o si es entrecortada. Las líneas de Hopper, y haciendo alusión a la cuestión del hiperrealismo, ¿no? Eh, son líneas, fíjense, muy perfectas, trazadas de manera continua, y hay algo también en la línea que es la cuestión del trazo, ¿no? Y el grosor del trazo y la intensidad que tiene el trazo. Cuando veamos el segundo caso, como Van Gogh, por ejemplo, vamos a ver que el trazo de Van Gogh era totalmente impulsivo. En Hopper hay un cuidado y un detalle altísimo, enorme. Vamos con otro cuadro de Hopper, este es más impresionista. Hopper se suele decir que es el pintor de momentos, el pintor de las ciudades, el pintor de la soledad, ahora lo vamos a ver. Quiero introducir un segundo elemento del lenguaje pictórico que también tiene en común con el cine, que es la perspectiva o el volumen, como se le suele decir. Ustedes bien saben que no siempre la historia de la pintura pudo reflejar esto, muchas veces porque no le interesaba, muchas veces la perspectiva fue apareciendo de a poco, tuvo que llegar el gran Da Vinci para que haya un verdadero quiebre. Eh, la perspectiva, al igual que en el cine, eh, tiene que ver con los puntos de fuga, tiene que ver también con las líneas que se trazan, pero lo que más me interesa es esta idea de las capas, ¿no? Que acá ocurra algo, que acá ocurra algo, que acá ocurra algo, y que hacia el final de la pintura también haya algo que nos está narrando. Hopper, fíjense que incluye siempre puertas o ventanas. Esto lo vamos a ver ahora en un poquito más adelante. Acá, obviamente, aparecen de otra forma, pero fíjense que siempre se puede ver a través de. Este es un elemento propio de la narración de Hopper. No sé si del lenguaje pictórico, sino más bien de, del guión, y uso con mucho permiso esta palabra, de Hopper. Decíamos, Hopper es el pintor de la soledad. Siempre encontramos personajes en cuartos de hoteles solos, personajes que están de paso, personajes que están de tránsito, un nivel de detalle exhaustivo, ¿no? Y otro elemento propio del lenguaje pictórico que me interesa rescatar es la luz. Hopper perfeccionó su trabajo con la luz y lo llevó a niveles fantásticos. La luz, lo acabamos de decir en la primera parte de la clase, por supuesto que es un elemento del lenguaje cinematográfico también. La luz y su eh, siguiente elemento, el color, la paleta de colores. Fíjense cómo Hopper acá trabaja una paleta de fríos, por ejemplo, nuevamente la ventana, nuevamente las capas y la perspectiva, ¿no? Son pinturas todas de diferentes años. Esta es del 52, arrancamos con una del 42, esta es del 31. Esta es muy significativa porque ahora vamos a hablar mucho sobre ella, al igual que esta. Eh, Sobre esta, Wim Wenders, ahora vamos a hablar de él también, dice algo genial. ¿Por qué nos importa Hopper? Hopper nos importa porque, por suerte, la crítica cinematográfica lo ha tomado siempre como referencia. Yo me voy a referir al caso de Wim Wenders. Wim Wenders, si lo conocen, buenísimo, pero lo resumo así, director de cine del nuevo cine alemán, junto con Herzog, Fassbinder, crearon el nuevo cine alemán en la década del 60, finales del 60. Wim Wenders tiene una característica, y esto que voy a decir es muy personal, y para mí es un gran admirador. Es un tipo que sabe admirar el arte de otros y otras. Tal es así que hace muy poco, 2 o 3 años, yo tuve la oportunidad de estar en una presentación que se hizo
acá en Capital, sacó un libro que se llama Los píxeles de Cézanne, o Cézanne, como quieran pronunciarlo, eh, donde básicamente en cada capítulo se refiere a un artista que él admira. Hay un capítulo dedicado a Pina, la gran bailarina de danza contemporánea. Después hizo el documental Pina. Hay un capítulo dedicado al fotógrafo James Natchway. No hizo un documental de James Natchway, pero hizo de Sebastião Salgado, La sal de la tierra. Si quieren ver un buen documental, creo que está en Netflix, La sal de la tierra. Eh, Hay un capítulo dedicado a Ozu, el director de cine japonés, y también hizo un documental sobre Ozu. Hay varios capítulos dedicados a Bergman, y hay un capítulo dedicado a Hopper. Yo ese capítulo se los di, se los voy a pasar, porque con él van a tener que trabajar para el trabajo. Acá está, los píxeles de Cézanne y otras impresiones sobre mis afinidades artísticas. Bueno, si acabo de decir que es un gran admirador, esta es la tapa del libro. Eh, Wim Wenders va a referirse a Hopper. Yo acá tengo algunos párrafos seleccionados que me parecen brillantes. Les pido por favor que lean el capítulo entero. Es muy cortito, es muy cortito. Ahí termina, acá, bueno, ahí, sí, es corto. Eh, Dice, en Hopper nada es ilusión. Es un narrador, no un pintor de naturalezas muertas. Fíjense que al hablar Wim Wenders de la narración, ya nos está habilitando la puerta a este taller de transposición, porque lo coloca a Hopper en un lugar donde el cine fácilmente lo va a poder retomar. Sus cuadros no retratan a los Estados Unidos solo en las superficies, sino que escarban en las profundidades del sueño americano y exploran ese dilema tan consumadamente estadounidense del ser y el parecer. Vuelvo al cuadro de Hopper, ¿no? El sueño americano, la soledad, personajes que no solo narran desde la superficie, nos transportan, nos obligan a pensar en algo mucho más profundo. Wim Wenders escribe fantástico. Hoy le decía que Hopper pinta los pasos, ¿no? Nadie nunca está en casa. Nadie está nunca en casa. Todos viven de tránsito. Hasta las parejas veraneantes de las construcciones blancas, bueno, la que veíamos hoy, la pintura que veíamos hoy. Fíjense esto, las obras de Hopper surgieron en simultáneo al apogeo del cine narrativo clásico de Estados Unidos. Pensemos, por ejemplo, en Hitchcock, década del 40-50. Todas, sin excepción, captan escenas que suelen estar a la espera de un suceso o a veces inmediatamente después de que algo haya ocurrido. A la espera de un suceso, bueno, justo esa que tenía ahí, o inmediatamente después, a que algo haya ocurrido. Eh, Muestran la calma previa a la tormenta o a veces la escena desierta después del encuentro dramático. Y yo pensaba, por ejemplo, en esta pintura o en una que vimos recién, ¿no? Lo que puede dejar el después, lo que puede dejar ese encuentro dramático al que se refiere Wim Wenders. Digo, quiero retomar un segundito esto. Ya al escribir Wim Wenders nos está habilitando una forma de pensar el lenguaje pictórico que lo trasciende, ¿no? Nos está invitando a pensar en relatos a partir de las pinturas, que es lo que vamos a hacer en este taller, que por eso es tan importante trabajar con un pintor, porque parece imposible la transposición de un cuadro a una película, pero ya Wim Wenders, al hablar así de Hopper, nos va posicionando en esa perspectiva, en ese punto de vista. En los cuadros de Hopper se ve claramente que él sentía una gran estima por el cine. Son momentos que su obra comparte con el cine, se refiere después, los que pinta, ¿no? Y que hacen que Hopper sea, desde el Caballete, un gran narrador del lienzo, junto a los grandes pintores del cine. Creo que esa es una de las últimas palabras
a las que se refiere del artículo. Bueno, una última cosita. Wim Wenders está haciendo una película sobre Hopper. Yo ahora les voy a mostrar un poquito el tráiler. Pero Wim Wenders también es fotógrafo. Y encontré por ahí, preparando esta clase, yo sabía que tenían, que las fotos de Wenders, sobre todo las Polaroids, tenían una gran relación con la pintura de Hopper, porque había visto dos o tres, pero me puse a investigar y a buscar para ustedes algunas más, y la verdad es que es increíble. Acá, fotos de Wim Wenders. Wim Wenders, acá lo tenemos, por si alguien no lo conoce, muy de joven, en una Polaroid. Ya esto es un cuadro de Hopper, pero miren esto. La desolación, el paisaje, las líneas, los colores. Wim Wenders saca mucho en las carreteras. Muchas de estas fotos son propias del rodaje de Paris, Texas, algunas más antiguas, como Mi amigo americano, película que les súper recomiendo, o Un amigo americano, Alicia en el país de las ciudades. Miren esta foto y volvamos al cuadro de los noctámbulos, ¿no? La referencia de la paleta de colores es impresionante. Bueno, acá mucho más, mucho más. Este tipo de paisajes desolados de un Estados Unidos que no es el que suele aparecer en las películas, que no es un Estados Unidos rimbombante, ese sueño americano frustrado, aparece mucho en Hopper. Miren, este cuadro me hace acordar al de la gasolinería. A ver dónde está. Miren esto. Esta foto, perdón. La soledad, la presencia del sujeto, pero en una extrema desolación. Bueno, hay muchísimas. El Estados Unidos abandonado, el Estados Unidos que no prosperó, eso pintaba Hopper. Lean el artículo de Wim Wenders para este trabajo. Miren las fotos de Wim Wenders, yo les voy a pasar, para que no tengan que mirarlas por su propia cuenta, conseguí un link de YouTube donde hay algunas fotos de Wim Wenders una tras de la otra. Lo tengo por acá. Sí, fotos de Wim Wenders. Este link básicamente es un recopilado de algunas de las fotos que le mostré yo, algunas otras más. Esta es muy emblemática. Esta parece un cuadro de Hopper. Esta es un cuadro de Hopper. Vos la mirás y decís, la referencia es total. Bueno, y no estoy hablando de fidelidad. No estoy hablando de que Wim Wenders quiso ser fiel a Hopper, para nada. Estoy hablando de sostener un espíritu y hacer una obra nueva, autónoma, fotográfica en este caso. Lean el capítulo, miren las fotos y miren este tráiler que está acá, que es la película que se viene de Wim Wenders. Dicen que va a salir este año. Yo no sé si el coronavirus lo va a permitir. Lo que hace Wim Wenders. In front of Edward Hopper's paintings, I always get this feeling that they are frames from movies that were never made. Enfrente de los cuadros de Hopper tengo la sensación de que hay pinturas que nunca se convirtieron en película. Dice, ahí está Wim Wenders paradito. ¿No? And I start wondering, Miren what's the esto, story that is beginning here? el cuadro que veíamos recién. What will happen to these characters in the next moment? I'm inviting you to an immersive experience in 3D Este es otro cuadro de Hopper fantástico que that no will les take mostré you on a recién. journey into Hopper's world and into that magic Bueno, territory este sí that lo vimos. En fin, el trabajo va a ser frente a una película de Deutsch
gran cineasta, de esos intelectuales del cine, de esos cineastas que hace cine del cine, eh, que se llama Shirley Visions of Reality. La película está en YouTube sin subtítulos, lo cual es un problema. Así que yo la voy a subir a un Google Drive, la voy a dejar ahí una semana para que la puedan ver, bajar, descargar, 1 o 2 semanas, eh, casi infringiendo los límites del copyright y la piratería. Eh, pero básicamente el trabajo consiste en responder una pregunta que la tengo acá. ¿Cómo funciona en Shirley Visions of Reality la transposición, el concepto de transposición del lenguaje pictórico al lenguaje cinematográfico? ¿Cómo funciona la transposición de un lenguaje a otro? ¿Se vuelve autónoma la obra? ¿No se vuelve autónoma? ¿Cómo se piensa la dirección de arte? ¿Cómo se piensa la dirección de fotografía? Miren una sola escena de la película partiendo de, tengo tantas cosas abiertas, este cuadro que yo hoy les mostré de Hopper. El cuadro se llama Habitación de Hotel, Hopper lo pintó en el 31. Otro elemento del lenguaje pictórico que no mencioné es el soporte, ¿no? No es lo mismo pintar sobre un lienzo que pintar sobre otros tipos de lienzos, telas, cartón. A partir de este, les muestro la escena de la película como para anticipar un poco el tipo de trabajo que les estoy pidiendo. Ya aparece un elemento propio del cine que es una voz en off. And on into outer space, probably never to return. Havana. The Cuban capital is still on guard 24 hours a day against the long-expected rising in Havana itself, which has never materialized. Referencias de la época, ¿no? London. Karl Namestnik, 38-year-old Austrian schoolmaster of Styria, crossed the English Channel yesterday on a pair of water skis. Esto es muy importante e incluye el análisis, ¿no? ¿Por qué una voz en off? ¿Qué dice? ¿Qué cuenta? ¿Cuál es el objetivo? Ahora empieza lo más interesante. Me callo. Voilà, mademoiselle. Votre chambre. Merci, monsieur. Bonne nuit. Bonne nuit, mademoiselle. Voy a adelantar un segundo. SS de Grasse. Bien. No hay mucho más para decir. Una película que es, a mi criterio, una delicia. Una delicia. No digo más nada. Aquí concluye la segunda parte. Básicamente, lean el artículo, perdón que lo repita. Miren los cuadros de Hopper, hoy no lo dije. Miren las fotos de Wim Wenders. Y miren esta película. La pregunta es, ¿cómo funciona la transposición del lenguaje pictórico al lenguaje cinematográfico? ¿Qué elementos se sostienen? ¿Qué elementos se transforman? ¿Qué elementos aparecen nuevos? ¿Qué está aportando el cine? Ya dije uno, la voz en off. Un cuadro no la tiene desde ya. Usen la clase de lenguaje cinematográfico anterior. En un cuadro, el de Hopper, todo el tiempo tenemos el mismo encuadre, el mismo plano, un plano general o americano de esa chica, por ejemplo. De repente en la película vamos a tener esto, ¿no? Un plano medio corto. ¿Qué está haciendo esta nueva obra llamada película que no pudo hacer el cuadro o que no hizo el cuadro simplemente porque el lenguaje pictórico no lo permite? Ese tipo de preguntas y de reflexiones son las que quiero en este trabajo práctico. La extensión, la que quieran. 1 o 500 hojas. Saben muy bien que es mucho más importante el contenido que la cantidad
Así que así de manera informal me despido. Disfruten de la peli, miren mucho los cuadros de Hopper antes, lean el artículo antes y nos vemos la semana que viene. Adiós.